Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan para conversar sobre los temas de actualidad noticiosa ocurrida en el país y en el resto del mundo. Se celebraron hoy las exequias fúnebres finales, sepelio de la ex primera dama, doña Rosa Gómez de Mejía. Un hecho que enlutó a la sociedad dominicana, las manifestaciones de pesar que se han suscitado a lo largo del país, de todo el liderazgo nacional, político, económico, social, mediático, de la persona de doña Rosa Gómez de Mejía, ha sido uno de los más significativos de mucho tiempo. Su familia agradeció en esta jornada los sentimientos de buena voluntad, de pesar, de dolor que fueron manifestados a lo largo de estas últimas horas desde que ocurrió su situación en la noche del lunes, mientras participaba en un acto del Museo Trampolín, que ella fue de sus fundadoras cuando era primera dama en el 2002, en el 2000 al 2004. El presidente Leonel Fernández envió una carta de pésame, el presidente Danilo Medina acudió a la funeraria, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, estuvo en la funeraria. A Miguel Vargas Maldonado incluso los une un lazo de familiaridad con la familia Mejía, toda vez que una hermana de Miguel Vargas Maldonado está casado con un hijo de Hipólito Mejía y doña Rosa. Miren qué corta es la sociedad dominicana en cuanto a las familiaridades y los parentescos. Paz a los restos de doña Rosa. El país la ha llorado, la ha sufrido, se ha sentido consternado por esto. El gobierno declaró 3 días de duelo oficial. Una ex primera dama, esposa de un expresidente de la República, por demás una señora de la sociedad dominicana bien puesta, que nunca estuvo involucrada ni mencionada en ninguna situación que pudiera ser enojosa. Qué bueno es pasar la vida y terminar la vida de esa forma. Reconocido, bien reconocido por la sociedad. El Ministerio de Industria y Comercio, en la persona de su titular, Ito Bisonó, informó hoy que el gobierno, en lo que va de este año, señores, ha invertido más de 6.000 millones de pesos en los subsidios que está otorgando el gobierno para evitar el paso de los precios del petróleo al consumidor. El petróleo, como ustedes saben, comenzó una carrera alcista desde finales del año pasado. Comenzando este año, iba en una escalonado aumento, pero cuando llegó el tema de la agresión de Rusia sobre Ucrania, allí se desbordó todo y llegó a cotizarse por encima de $120 el precio del barril de petróleo, y ha buscado como un acomodo y anda entre 103, 105, $110 el precio del barril, lo que significa un jalón importante para la economía dominicana, que para el presupuesto de este año el gobierno ubicó la inversión en los precios del petróleo, la compra del precio del petróleo y los combustibles en $62.7 por barril, y está casi al doble, bordeando los $110 el barril. Significa mucho dinero, pero ustedes lo ven cada vez que el viernes es el día que se anuncia el
precio a que se fijan los derivados del petróleo, los combustibles, gasolinas, diésel, Aftur, querosén, GLP, gas natural, para la semana siguiente, uno ve las variaciones de precio de acuerdo a dos renglones básicos fundamentales. Uno, el precio del petróleo durante un promedio en la semana que acaba de terminar y el precio de la moneda dominicana, el precio del dólar, la tasa del dólar. Porque si el dólar está a un nivel y el petróleo se compra en dólares, puede significar un precio, un costo final, o si está en otro nivel, puede significar otro costo final. Es un jalón duro, importante, es un sacrificio que se está haciendo porque ese dinero está saliendo de algún punto del presupuesto y ese punto del presupuesto son los gastos de inversión del gobierno programado para el curso de este año dentro de su presupuesto. Porque lo demás, la gran cantidad de dinero que consume el Estado, el gobierno central, está directamente en un 86-87% destinado a los gastos de capital, al mantenimiento de la burocracia estatal, salarios, mantenimiento de la operatividad oficial, los organismos que controlan todo el desarrollo del Estado dominicano. Apenas un 13% para gastos de inversión de un presupuesto de 2.000 millones, ¿cuántos que son? 2.000 millones de pesos para este año. Son $1 billón para este año. Bueno, es un jalón, señores. Eso es un jalón que no tiene punto de dónde agarrarlo. Mientras un grupo de legisladores y algunas otras personas hablan de introducir nuevos proyectos para reformar la ley que rige las administradoras de fondos de pensiones, en un comunicado publicado hoy en la prensa nacional, las AFP, a través de su organización, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, la ADAF, hace una explicación sobre qué fue lo que ocurrió con el tema del dinero, de los intereses que producen los fondos depositados por los trabajadores. Y allí se explica bastante claramente que no hubo pérdida en los dineros que tienen los trabajadores en ahorros. Que están íntegros los fondos. Que lo que se dejó fue de ganar un poco más en el mes de febrero de los intereses del dinero que está invertido debido a la apreciación del peso dominicano, o sea, del control de la tasa de cambio en República Dominicana, que está a la baja. Y dicen ellos precisamente que eso se va a revertir próximamente cuando comience a buscar un nuevo nivel el precio del dólar, y entonces los intereses serán un poquito mayores. Pero que su dinero está intacto y lo ganado hasta ahora está intacto, no se ha perdido nada, porque usted no pierde lo que usted no ha ganado, lo que usted no tiene. Y ese dinero de los nuevos intereses no estaba todavía consignado porque se calcula mes por mes. Entonces, es una explicación que han tratado de dar las gentes de la AFP para tranquilizar un poco a una oleada de críticas que vienen dándose desde hace tiempo, cuando se ha comenzado el movimiento del 30%, de que se saquen los fondos para que se lo entreguen a la gente. Ya el tema de la contingencia realmente ha ido pasando, la contingencia económica provocada por la pandemia, que fue lo que originó este tipo de invento que se dio en Chile y fue un fracaso. Un lío y provocó una inflación mayor que la que tiene Chile, porque salió un montón de dinero a las calles y no fueron 30%. Se pidió el 30%, le dieron el 10%. Salió un montón de dinero a la calle y distorsionó el contexto de la economía chilena.
peor podría pasar en República Dominicana si a alguien se le ocurre una locura, hacer efectiva una locura de esta naturaleza. Por suerte que las autoridades están muy claras en cuanto a lo que esto puede significar, la trascendencia de esto para la economía y además de eso, en qué va a solucionar los problemas que tiene la gente de forma individual. Quizás una o dos personas pudieran decir, bueno, yo con estos fondos puedo resolver tal o cual problema que de otra forma no puedo. Pero la gran mayoría se iría al consumo desbocado quizás y sin preparación, lo que redundaría fácilmente redundaría en mayores problemas para la economía nacional. Esa es la verdad, ¿eh? Esa es la verdad y eso está ahí. No cabe dudas. El presidente Luis Abinader, junto con el presidente Laurentino de Panamá y Alvarado Quesada de Costa Rica, estuvo esta semana en Costa Rica en una reunión de la Alianza de Estrategia de Desarrollo en Democracia, una organización que comenzó con conversaciones informales que comenzaron a sucederse entre los tres presidentes que se encontraron en la reunión de Naciones Unidas en septiembre del año pasado con motivo de la Asamblea General. El presidente estuvo allí, los presidentes estuvieron allí, hicieron sus exposiciones y en sus conversatorios comenzaron a cuajar esta idea de crear una estructura en favor de que estas tres naciones lideren, y entre ellas se desarrolle y se ejercite una serie de acuerdos, de convenios, de apoyos institucionales en favor del desarrollo económico y social de estos países y de otros países que se quieran adherir. Y ocurre en un momento donde vemos las groserías que hace el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua con los opositores y conformando prácticamente un estado dictatorial y llevando a prisión para evitar que pudieran competir y él alzarse con el poder y mantenerse en la presidencia junto con su esposa, la señora Rosario Murillo. Cómo Honduras está en este estado de violencia muy duro, muy serio, como en El Salvador, con el gobernante Bukele, es una incógnita, con unos inventos, ahora con el tema de la criptomoneda y muchas otras cosas rarísimos. O sea, como Centroamérica principalmente, o sea, la región está un poco enrarecido el ambiente. Estos tres presidentes se lanzan a tratar de buscar acuerdos y entre ellos poder dar las pautas de cómo se puede convivir, de cómo se puede progresar, de cómo se puede enfrentar las miserias que tienen nuestros países en vías de desarrollo frente a las realidades de la economía y las realidades que está sufriendo el mundo en estos momentos. Pre-pandemia, en pandemia y post-pandemia. Esta reunión, que es la tercera que se produce, la primera se produjo en Panamá, la segunda en República Dominicana y esta es la tercera en Costa Rica en apenas 6 meses, 7 meses, ha recibido un cálido apoyo de los grandes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, que equivale a la Cancillería, en la persona del canciller Anthony Blinken, mandó uno de sus subsecretarios que estuviera presente allí para darle un espaldarazo a ese esfuerzo que están haciendo los tres presidentes de República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Y se abrieron compuertas de asistencia y de ayuda en los programas, en los proyectos, en los planes que se están ideando, que se están cuajando para ser puestos en ejecución. Pero fue más allá, ya en voz de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien envió un mensaje a estos tres países diciéndole que tienen el apoyo de los Estados Unidos para sus propósitos. Y qué bueno.
Y qué bueno, porque esto indica que no estamos quedándonos de brazos cruzados ante los problemas de la economía, la inflación que se nos viene encima, los rigores que nos produce la guerra. La guerra no, la absurda invasión de Rusia sobre Ucrania, pero que pone al mundo en ascuas. Cuando vemos este tipo de situaciones, tenemos que buscar qué hacer. Nos quedamos de brazos cruzados y se nos viene encima la calamidad. Y qué bueno que los Estados Unidos han visto esto como un importante paso en favor del desarrollo de estos países, incluso que esto va, yo no diría que por encima, pero que no colide con el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos. No viene a ser un sustituto ni un reto a los efectos de este tratado. No viene a ser una opción siquiera. Es una fórmula de estos países seguir avanzando para enfrentar los avatares que nos provoca la situación de la economía post-pandemia y guerra, que es lo que estamos viviendo. Veamos este mensaje que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, envió a los 3 países involucrados, República Dominicana, Panamá y Costa Rica, y al resto del continente, de cómo los Estados Unidos ve con buenos ojos acciones de esta naturaleza. Lo comparto con ustedes. Greetings from Washington, D.C. Although I cannot be with you in person today, it is important for me to express my strong support for the work you are doing within the Alliance for Development and Democracy. There are some basic principles that have guided our democracies for years: human rights, rule of law, equality for all. At a time when we see democratic backsliding among our neighbors and international rules and norms under threat in Ukraine, standing up for these principles has become even more important. This is the vital work of each generation, and your 3 countries are carrying that work forward today in our hemisphere, and I thank you. Together, Costa Rica, the Dominican Republic, and Panama have outlined an ambitious and a necessary agenda. We will continue to count on your leadership to counter corruption, to promote gender equality, to defend freedom of expression, to find solutions for irregular migration, and to bolster private sector investment. All of this is focused on one central goal: building a democratic, prosperous, and inclusive future for the people of Central America and the Caribbean. This work is important to me, to President Joe Biden, and to the American people. And that is why our administration is eager to partner with you on all of these initiatives. It is a priority for the United States to demonstrate to the world, together with you, that democracies can deliver results for all our people. Your work here today and through the Alliance is proving this point, and I look forward to our work together and deepening our cooperation to achieve these shared goals. Thank you all. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
después de haber visto este primer bloque, esta primera parte, cerrando con este espacio de el mensaje de la vicepresidenta de los Estados Unidos, de la administración norteamericana, frente a la situación que enfrenta el mundo a propósito de la pospandemia y la guerra, tenemos que estar bien claros de hacia dónde vamos y qué queremos. Mientras tanto, países como República Dominicana luchan contra el crimen organizado, una situación terrible que está sacudiendo las entrañas institucionales de muchos países aquí en América Latina y de la que República Dominicana ha sufrido en los últimos tiempos. Sobre este tema trato mi columna de esta semana en el Listín Diario Oye País. La comparto con ustedes a continuación. La lectura de la investigación de expertos internacionales sobre el incidente en que la estrella del béisbol, David Ortiz, fue baleado, ha dejado a la sociedad estupefacta, llena de espanto y con una terrible preocupación. Una preocupación que se viene acentuando en los últimos meses con el descubrimiento de grupos mafiosos que han operado por años en el país, acumulando riquezas y poder al amparo de una impunidad que les produce sus fortunas. El entramado que giraba en torno a los responsables del tiroteo que dejó herido a Ortiz menciona sicarios, autoridades, complicidades que compra el dinero sucio, el poder que acumula el narcotráfico, el dinero mal habido, digno de una serie de Netflix. Estas revelaciones sobre las operaciones del bajo mundo, que todos saben, pero que nadie enfrenta, nos llega como si fuera el colofón de la tragicomedia que vivimos en estos días en el país, representada en grandes casos como Falcón, Discovery, FM, el robo millonario en la falsificación de tarjetas del plan social. Una madeja de corrupción, crimen, drogas, falsificaciones, sicariato, amenazas, encubrimientos que ha operado a sus anchas, a los ojos de todos, pero en especial de autoridades llamadas a protegernos. Más que nombres, ciertos o inventados, me remito a posiciones, al cargo de autoridades. Es por ello que el impulso desplegado en estos últimos tiempos para enfrentar estos grupos mafiosos del crimen organizado no debe ceder. Por el contrario, es hora de cerrar filas, de apoyar esas iniciativas, no de hacernos los desentendidos, los indiferentes, por el bien del presente y futuro de nuestra sociedad. Presentamos las noticias nacionales ocurridas en el país, las principales de la jornada de este miércoles aquí en República Dominicana. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica notificó 122 contagios más en las últimas 24 horas, pero no registró defunciones por COVID-19. De acuerdo al Boletín 733, emitido por el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología, se elevaron a 427 los casos activos de COVID y el registro de casos desde que comenzó la pandemia llega a 577.476 y los recuperados suman 572.674 personas desde el inicio de la enfermedad en marzo de 2020. Como parte del proceso de modernización del sistema tributario que lleva a cabo el Estado Dominicano en busca de que las empresas puedan tener mayor agilidad e intercambio de facturas entre ellas y que todos los actores, incluyendo la Dirección General de Impuestos Internos, pueda tener informaciones sobre esas operaciones prácticamente en tiempo real. A partir del próximo año será obligatorio que las empresas y profesionales liberales emitan sus facturas de forma electrónica.
A través del equipo de recuperación de patrimonio público, un colectivo de abogados con delegación especial otorgada por la Presidencia de la República, el Estado Dominicano pretende recuperar alrededor de 40.000 millones de pesos en bienes, valores y activos en manos de terceros por apropiación ilegítima o bajo cualquier título o medio operativo. En un mensaje grabado dirigido a los presidentes Luis Abinader, Carlos Alvarado Quesada y Laurentino Cortizo Cohen de República Dominicana, Costa Rica y Panamá respectivamente, durante la cuarta cumbre de la alianza que se celebró en la ciudad de San José, Costa Rica, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que la administración actual dirigida por su presidente, Joe Biden, está ansiosa por asociarse a las iniciativas de desarrollo, prosperidad e inclusividad que promueve la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Mientras tanto, en el mundo, ¿qué ocurre? La guerra es el centro principal de lo que está ocurriendo en el mundo y que afecta a todo el universo, por así decirlo. Naciones Unidas emitió una declaración muy fuerte a Rusia y le dijo: busquen la forma de negociar una salida a esa agresión que ustedes tienen contra Ucrania, porque ustedes no van a ganar esa guerra, van a salir perdiendo. Y mientras le hace esa advertencia, las Naciones Unidas anuncia Ucrania que se ha establecido en las negociaciones que están llevando, que hayan 9 corredores de refugiados. Ya van 3.700.000 refugiados que han salido en un mes de Ucrania huyéndole a la agresión de los rusos, a la invasión de Rusia sobre su país. Y ahora se han establecido 9 corredores oficialmente para que las personas que siguen huyendo de esta agresión puedan salir lo más pronto posible de ese territorio. Polonia es uno de los puntos principales hacia donde están huyendo los refugiados ucranianos. Con este tema, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, advirtió a Rusia que le va a ser imposible hacerse con el control de toda Ucrania y urgió a Moscú a detener los ataques y negociar la paz. Guterres, en declaraciones a los periodistas, destacó que hay progreso diplomático en varios asuntos claves del conflicto que debe ser suficiente para que se declare ahora mismo un cese de las hostilidades y se avance a una negociación seria. Un tornado arrasó con parte de Nueva Orleans, volteando autos, arrancando techos de casas y matando al menos a una persona en una región que fue azotada por el huracán Katrina hace 17 años. Las autoridades de Ucrania han anunciado este miércoles que durante la jornada se abrirán nuevos corredores humanitarios para la evacuación de civiles y la entrega de ayuda humanitaria, incluido uno desde la ciudad de Mariupol, situados en el suroeste del país y bajo cerco de las fuerzas rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reconocido que Rusia podría emplear armamento nuclear en el marco de la guerra con Ucrania, en caso de que se enfrentase a lo que ha definido como una amenaza existencial para el país. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
precisamente hablando de la guerra, como hemos hecho a lo largo de estas últimas semanas, hacemos un compendio de cómo las grandes cadenas internacionales, principalmente la Deutsche Welle alemana, BOA de los Estados Unidos, la propia RT de Rusia y las cadenas noticiosas están enfocando lo que está ocurriendo en el escenario de guerra, en el escenario de la agresión, de la invasión rusa a Ucrania. Con este resumen de lo que está ocurriendo en la guerra, me despido de ustedes por esta noche y los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión para seguir analizando temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche y los dejo con este resumen de la guerra rusa-ucraniana. En las redes aparecen materiales que apoyan las denuncias de que tropas ucranianas organizan puntos de fuego y bases de operaciones en centros médicos, educativos y comerciales, así como en otras entidades públicas. Desde Rusia han advertido en reiteradas ocasiones, tanto a la ONU como a la comunidad internacional, que las Fuerzas Armadas de Ucrania y los batallones nacionalistas en particular están utilizando a civiles como escudos humanos. Sin embargo, los medios occidentales parecen mantener un enfoque sesgado, centrándose en denunciar la actuación de las fuerzas rusas solamente. Así que vamos a ver algunos de estos casos en este complejo panorama con nuestro compañero Semyon Senderov, que ya está acá en nuestro estudio. ¿Qué tal, Semyon? ¿Qué tal, Carla? Bueno, efectivamente, como tú adelantabas, se trata de un panorama complicado. Ya se está hablando mucho del uso de los civiles como el escudo humano, pero también el uso de la infraestructura para esconder a los militares, a equipos militares, como por ejemplo pasó en Kiev, en un centro comercial. De hecho, lo denunciaron los propios habitantes de Kiev sin querer. Estaban publicando estas fotos que en algunos países incluso podría tratarse como una traición a la patria porque pues estaban revelando las posiciones militares. Pero lo que es más importante es que precisamente los militares ucranianos estaban dentro de ese centro comercial y si atacan de este lugar y reciben un ataque de respuesta, pues muchos medios hablarían de que el ejército ruso supuestamente está atacando puntualmente los centros comerciales. Hay casos parecidos en otros lugares, así directamente están hablando que están utilizando, y no les importa de hecho a los civiles en este contexto, están utilizando las escuelas, los centros médicos, las fábricas, las universidades, así en algunas ocasiones incluso echaban a los civiles de los centros educativos y ocupaban, se escondían directamente ahí. También pasaba algo parecido, por ejemplo, en Odessa. Ahí pues se trata de las escuelas, de los centros médicos. Según un documento revelado, pues se trata de varios centros educativos y instituciones médicas que se usaban para esconder aquí. Incluso ves cómo preparaban este muro para defenderse de los posibles ataques e incluso ahí prohibían la salida de los civiles por los corredores humanitarios. De hecho, los civiles lo entendían y pedían a grito expulsar a los militares de estas posiciones. Vamos a escucharlo. Вот стоит две школы. Уберите пушки. Уберите поле пушки. Гляньте, что происходит. У нас полные подвалы детей. И когда начался обстрел, военные, мирное население, типа по своим подвалам, мы его забираем. Да. Так что, выгнали из школы мирное население. Да. С подвала. С подвала. 4 града привезли. Люди, которые знали, даже ничего нам не сказали соседям, сразу убежали. Y han ido más allá, Carla, porque también expulsaban a los civiles de sus propias casas, de sus propios hogares. Los militares, los nacionalistas ucranianos ocupaban los edificios residenciales, escondiéndose ahí. De hecho, desde el Ministerio de Defensa de Rusia, en numerosas ocasiones indicaban que incluso se vestían de civil. También, hablando de Mariupol, hubo dos casos muy importantes cuando
cuando usaron el hospital de maternidad y también teatro de drama, pues los radicales estaban ahí con todo su equipamiento militar y pues obviamente los atacaron, pero los medios de comunicación lo vieron como un ataque dirigido en contra de un hospital o de un teatro, pero también se preparan incluso más provocaciones. Este es el caso de Dnipropetrovsk. Ahí denuncian que pues, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha minado uno de los edificios del hospital número 2. ¿Cuál es el plan? Pues cuando sobrevuele la aviación rusa, pues lo piensan detonar y así se hará parecer que se trata de un supuesto ataque del ejército ruso en contra del hospital. Son preocupantes estas denuncias, sin duda. Muchas gracias, Semyon. Autoridades ucranianas calificaron los más recientes ataques a Mariupol como actos genocidas y rechazaron el plazo dado por Rusia hasta las 5 de la mañana de este lunes para deponer las armas. El ministro de Defensa de Ucrania insistió en su llamado a otras naciones de que cierren sus espacios aéreos para que los cohetes dejen de caer en parques infantiles. Moscú tiene miedo de nuestro ejército por lo que están luchando contra civiles. Esto es terrorismo de Estado. Por eso hay que detener al Kremlin porque irá más allá. Atacará a otros países. Aseguró que la ofensiva de tropas ucranianas que se ha logrado durante 25 días de conflicto ha destruido a cerca de 500 tanques y más de 1.500 vehículos armados rusos. Por lo pronto, quienes pueden siguen abandonando su país, como este adolescente que se despidió de sus padres, pues uno de ellos es inválido y el otro se quedó para cuidarlo. Creo que en Polonia me siento mejor porque no me preocupo por mí, aunque sí lo hago por mi familia, por mi mamá y mi papá. El presidente Zelensky resumió la cotidianidad de los ucranianos con el sonido de las sirenas que dice suenan por aproximadamente 20 segundos. Mientras tanto, el ministro de Defensa ruso responsabilizó de actos violentos a Ucrania y aseguró que sus ataques van dirigidos a estructuras militares, no civiles. Un sistema de monitoreo y grabación en vivo muestra claramente cómo un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple ucraniano ingresa a un centro comercial a las afueras de Kiev para esconderse y recargar misiles. En las últimas horas, una jueza en Rusia declaró Meta, la compañía que cobija a Facebook e Instagram, como una organización extremista, por lo que ha prohibido la operación de la transnacional estadounidense. WhatsApp, por lo pronto, seguirá en funcionamiento por su imposibilidad de emitir contenidos de manera pública. Mientras Mariupol se llena cada vez de más cenizas y desolación, videos muestran cómo se siguen registrando explosiones a través de lo que el presidente ucraniano describe como misiles hipersónicos. Moscú recibió el apoyo del gobierno regional de Chechenia, cuyo líder publicó un video en Telegram asegurando a través de un texto que lo acompañaba el envío de sus tropas, diciendo: liberaremos completamente a Mariupol de los nacionalistas ucranianos y de los banderistas en breve. Una fotografía de esa ciudad portuaria evocó en el presidente polaco uno de los momentos más dolorosos de la historia. Mariupol parece Varsovia en 1944, cuando los nazis, los alemanes de Hitler, bombardeaban brutalmente las casas, mataban a la gente, mataban a los civiles sin piedad alguna. Hoy el ejército ruso se comporta exactamente de la misma manera. Los líderes rusos se están comportando igual, como Hitler, como las SS, escuadras de protección alemanas, como los pilotos alemanes del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky advierte que los ataques a su país podrían traer hambre al continente europeo. Ucrania siempre ha sido uno de los mayores exportadores de alimentos, pero como debemos sembrar bajo el bombardeo de la artillería rusa, no sabemos qué cosecha tendremos y si podremos exportarla cuando nuestros puertos sean capturados y bloqueados. Maíz, aceite vegetal, trigo y muchos otros productos. En otra intervención ante el Parlamento italiano, Zelensky hizo referencia a la segunda conversación que sostuvo con el Papa Francisco, destacando que el sumo pontífice le había expresado su solidaridad e incluso ofrecido ser mediador en las conversaciones, propuesta posteriormente celebrada por el mandatario a través de su Twitter. Zelensky además reiteró su interés de reunirse con su homólogo ruso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió hoy de las consecuencias para todo el mundo de la guerra desatada por Rusia y aseguró que la invasión de su país es la puerta de Vladimir Putin para entrar en Europa. Dice que está dispuesto a negociar con el líder ruso y a prescindir de una membresía de Ucrania en la OTAN a cambio de un cese el fuego. Por ahora, asegura Zelensky, las negociaciones avanzan lentamente, a pesar de que el Pentágono informó hoy que Ucrania comenzó a contraatacar. Los ataques rusos no frenan.
Siguen cayendo bombas sobre Mariupol. Desde hace semanas las fuerzas rusas han estado tratando de tomar el estratégico puerto. Los civiles que tuvieron la suerte de escapar a Leópolis dicen que la situación en la ciudad es desesperada. La población de Mariupol no es escuchada. Necesitan ayuda urgente. La gente no tiene agua, bebe agua que ni siquiera es apta para fines industriales. No hay nadie a quien puedan pedir ayuda. Kiev y otras ciudades también han sido blanco de intensos bombardeos. Rusia intensifica sus ataques mientras sus tropas tienen problemas para avanzar sobre el terreno. El martes el presidente Zelensky urgió a los legisladores italianos que insten a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. La invasión lleva 27 días, prácticamente un mes. Por lo que necesitamos aún más sanciones, aún más presión, para que Rusia deje de buscar más reservas militares o mercenarios en algún lugar de Siria o Libia y empiece a buscar la paz. Con más y más ciudades ucranianas en ruinas como Kharkov, queda por ver cómo sería un acuerdo de paz. Zelensky ha dicho que tendría que ser sometido a votación del pueblo ucraniano. Para muchos su relación con Rusia ha cambiado para siempre. Es el caso de uno de los residentes de estos pisos bombardeados en la región de Kharkov. Todavía tengo parientes que viven allí. Pero eso ha terminado. Los rusos nunca volverán a ser nuestros hermanos. Los ucranianos advierten de que 2 nuevas ciudades asediadas por Rusia están casi sin comida ni medicinas. También la situación es grave en Mariupol. Esto mientras las autoridades ucranianas dicen que las fuerzas rusas se encuentran estancadas, condicionadas por la falta de provisiones y combustible. Antes hablamos con el periodista Ricardo Marquina en Chisinau, capital de Moldavia. Le preguntamos cuál es realmente la situación. Escuchemos lo que nos dijo. La realidad es que hay que andarse con mucho cuidado. Es verdad que el avance ruso está siendo mucho más lento de lo esperado y es verdad que ha habido muchas noticias, no solo desde fuentes oficiales ucranianas, sino también de otras fuentes, de que los suministros están llegando muy lentamente a los soldados rusos en Ucrania, pero aún así la información que hemos tenido hoy es una información que ha sido dada por una de las partes implicadas en esta guerra, esto es Ucrania, con lo cual hay que entender también que hay mucho de propagandístico en ello. Entonces, aunque sí que hay indicios para entender que hay algo de cierto en esta información, no deberíamos dar las fuentes como totalmente ciertas. Lo que sí que vemos es que el ejército ruso va muy lento en este avance y encuentra una resistencia feroz y que no es capaz de hacerse con los objetivos militares que tenía planteados en un primer momento. Bueno, Kiev permanece bajo toque de queda desde este lunes y hasta el miércoles. ¿Ha logrado Ucrania con esta medida reagrupar sus fuerzas y proteger la seguridad del presidente Zelensky como esperaba? Bueno, los últimos 3 toques de queda en Kiev objetivamente funcionaron. Durante esos toques de queda, las fuerzas ucranianas consiguieron reducir los movimientos de tropas rusas que estaban ya dentro de la ciudad, en diferentes barrios de la periferia, y consiguieron restablecer el control de ciertos barrios, aunque no de todo. Recordemos que Kiev está de facto rodeada por el ejército ruso. Es verdad que este toque de queda tiene la eficiencia de saber que quien está en la calle es considerado directamente como enemigo, con lo cual hay una eficiencia ahí que es innegable, pero también es en detrimento de la población, que se ve obligada a vivir prácticamente estos 3 días en los sótanos para evitar, pues eso, las bombas que llegan desde el atacante y también ser considerados un enemigo en la calle. La visita oficial a Bruselas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, programada para esta semana, conllevará nuevas sanciones contra Rusia, tal y como aseguró este martes el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Biden se reunirá con los dirigentes de la Unión Europea y los líderes del G7 para endurecer las medidas ya existentes, además de planear una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea. Estados Unidos busca, por un lado, reducir la dependencia del petróleo y el gas natural ruso por parte de la Unión Europea, pero también reforzar la unidad de Occidente y reajustar a largo plazo la postura de las fuerzas de la OTAN. Ampliamos con José Díaz Briceño en Washington. José, ¿se sabe algo más sobre este paquete de nuevas sanciones contra Rusia que anunciarán este jueves? ¿Han adelantado ya algo?
La Casa Blanca ha mantenido en suspenso el día de hoy cuál sería exactamente ese paquete de nuevas sanciones, el quinto, para sancionar a Rusia por la invasión a Ucrania. Y sin embargo, Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden, pues fue enfático en que esta sería la ruta a seguir, dado que en principio, incluso también a nivel doméstico, 80% de los estadounidenses creen que las sanciones económicas es el camino correcto. Una presión desde todos los flancos del espectro político aquí, a diferencia del envío de tropas directas al territorio ucraniano. Sobre el tipo de sanciones que podrían anunciarse, diversos especialistas no descartan que nuevos miembros de la élite rusa sean incluidos en este paquete de sanciones que se han ido anunciando durante las pasadas semanas, pero también en el área de cumplimiento de ya sanciones existentes. Sullivan habló de cerrar y apretar los agujeros existentes en este momento. Esto podría referirse en principio a apretar a socios internacionales como la India o China, que no se conviertan en cómplices tácitos de Rusia para el envío de sus mercancías ante el apretón hecho por Occidente tras la invasión de Ucrania. Esto es lo que hasta el momento se podría saber. José, al parecer el presidente Biden también anunciará una acción común para reforzar la seguridad energética de Europa y reducir su dependencia del gas ruso. ¿En qué puede consistir el llamado de Biden? ¿Significa una ayuda a Europa o más bien presión para los 27 del bloque? En Washington se reconoce que las presiones que tiene la Unión Europea y los países más amplios del continente europeo, la dependencia que tienen de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia es alta y diversa, porque sabemos que un país como Francia y Alemania tienen necesidades distintas, así como otros países más al este. Y sin embargo, Washington, de acuerdo con el consejero de Seguridad Nacional, buscará justamente reforzar lo que se considera un marco energético sólido. Y esto, sin embargo, los especialistas en Washington consideran que solo podría lograrse a largo plazo. Hace apenas un mes, a principios de febrero, aquí en Washington, se había reunido el Consejo Energético de la Unión Europea y Estados Unidos, liderado por el secretario de Estado Antony Blinken del lado estadounidense, y se aseguraba entonces que se debería incrementar justamente las exportaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos y la colaboración en tecnologías verdes más intensamente entre las dos potencias transatlánticas. Hasta el momento, sin embargo, se cree que esto solo sería un paliativo menor, dada la dependencia que se tiene, y se reconoce las diferencias europeas. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño en Washington. El rol de Bielorrusia en la invasión a Ucrania como uno de los principales aliados de Vladimir Putin ha sido más que prominente. El país le permitió a Rusia utilizar sus bases militares y su armamento. El líder bielorruso Alexander Lukashenko ha asegurado que su país no se va a involucrar en operativos militares. Sin embargo, pronto podría no tener alternativa. Dos líderes hacen gala de unidad. El presidente Vladimir Putin suele mantener a sus invitados a varios metros de distancia, pero no a él. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se ha vuelto esencial en su operación militar, incluso antes de que invadiera Ucrania. A comienzos de febrero, ambos países realizaron ejercicios militares conjuntos. Las maniobras fueron una demostración de fuerza y una prueba más para el resto del mundo, de que Bielorrusia se ha convertido en un satélite de Rusia. Tras la invasión de Ucrania, Bielorrusia cambió incluso de constitución para revertir su estatus de Estado no nuclear. Esto significa que todas las armas rusas, incluidas las nucleares, están permitidas en suelo bielorruso. No obstante, hasta ahora Lukashenko ha rechazado comprometer sus tropas para apoyar la guerra de Putin. No vamos a participar en esta operación que Rusia está llevando a cabo en Ucrania. Lo más importante, se lo digo en mi calidad de militar, es que no es necesario. Eso sorprendió a muchos. No parecen desear la guerra de Putin.
Tampoco los exsoldados que dejaron Bielorrusia y que ahora luchan con las fuerzas ucranianas. Con solo 45.000 miembros activos, el ejército bielorruso es reducido comparado con el de Rusia. Sin embargo, parece que Moscú necesita refuerzos tras haber pedido unos 6.000 soldados desde el inicio de la invasión de Ucrania. Rusia ya utiliza a Bielorrusia como base militar para su guerra. Contar también con su ejército le facilitaría su operación contra la capital ucrania de Kiev y la ciudad de Leópolis. Es posible que Bielorrusia se resista a esa medida, pero si Putin decide que necesita algo más de su país vecino, a Lukashenko no le resultará fácil negarse.